el doctor José Antonio Crespo, muy pendiente de esta decisión, esta sentencia del Tribunal Federal Electoral para recontar la elección de Puebla. Un hecho histórico sin duda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Yo celebro que se haga este tipo de ejercicios porque cuando hay dudas, lo mejor que se puede hacer es abrir los paquetes. Buscar certezas. Buscar la certeza constitucional, revisar que no haya ya dudas, por lo menos en ese aspecto, ¿no? Aritméticamente. Aritméticamente ver realmente si los votos corresponden con lo que dicen las actas y sobre todo un elemento que surgió a raíz del 2006, donde no se abrieron todos los paquetes, se abrieron solo 14%, se debieron haber abierto y había fundamento legal para ello el 64%. Pero ahí las autoridades, yo hice la crítica en su momento, pues hicieron pato y demás y abrieron muy poquito de lo que aquella elección que ganó Felipe Calderón, 2006. Andrés Manuel López Obrador. Con una diferencia de menor al 1% entre primero y segundo lugar. Al 0.56%. Así es. Pero a raíz de eso, como una de las quejas era que los votos nulos eran muy superiores a la diferencia entre primero y segundo lugar, los votos nulos eran del orden de 1.800.000 y la diferencia con la que ganó Calderón eran 240,000. O sea, había varias veces más votos nulos, sobre la base de que a veces los votos nulos se anulan inadecuadamente, de manera deliberada o no, pero hay muchas veces que sí sabes por quién votó el ciudadano y lo anulan, ¿no? Entonces, el revisar los votos dicen, oye, no, este está anulado y es para fulano sutano, y se ve con claridad, sí, ¿no? Entonces, por eso querían abrir los paquetes también el PRD en el 2006. Fue cuando se inventó López Obrador aquella frase de voto por voto, sí, casilla por casilla. Así es. Y sí, yo creo que el número de votos anulados en ese momento ameritaba que se abrieran los paquetes. Sí, son casi 9 veces más de los votos que hicieron la diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador. Y en los paquetes que sí se abrieron, sí se detectaron que muchos votos considerados como nulos no eran nulos, estaban muchos de ellos para López Obrador, no todos. Entonces sí ameritaba, y a raíz de eso se metió en la ley que cuando los votos nulos superan la diferencia entre primero y segundo lugar, deben abrirse los paquetes. Y eso es lo que está ocurriendo en Puebla. También hay un reglamento que dice claramente, una norma, que cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es sea menor al 1%. Menor al 1%, también automáticamente se hace el recuento. Así es. Y eso también se metió en la ley a raíz del 2006, después del 2006. Efectivamente, pero aquí la diferencia entre primero y segundo lugar en Puebla es del poco menos del 5%. Está en el margen de determinancia según la propia ley, no en ese supuesto de menos del 1%, pero lo de los votos nulos sí, y esa es la razón principal por la cual se están abriendo estos paquetes. Los votos nulos superan la diferencia entre primero y segundo lugar. Ahora, a menos que haya habido muchos votos nulos deliberadamente anulados, pero que se supiera que son para Miguel Barbosa, veo muy difícil que vaya a modificarse el veredicto, el resultado. Ajá. Yo creo que de todas maneras, porque 4 y pico % no son pocos. Están dentro del umbral que la ley marca como, pero no son pocos, ¿eh? Una vez que se haga el recuento aritmético, voto por voto, habrá una declaración del tribunal diciendo aritméticamente hay certeza de que tal candidata le ganó a tal candidato, o sí, al revés. Si no cambia la tendencia, que repito, lo veo difícil, entonces dirá, después del recuento se mantiene el triunfo de Erika, ¿no? Marta Erika Alonso, la ganadora que iba por la alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Sí, mira, incluso podría reducirse la distancia, por ejemplo, del 4.5 que ahorita es aproximadamente, que se redujera al 3.5. De todas maneras, seguiría como ganadora Marta Erika. Tendría que cambiar completamente. Pero hay recursos por parte de Miguel Barbosa para seguir impugnando la elección. Pero más difícil, porque lo que él dice es que se alteraron en los paquetes desde el tribunal, desde el Instituto Electoral de Puebla, que ahí realmente abrieron los paquetes, metieron votos, alteraron el resultado. Entonces, que ahora lo que recuenta el tribunal... Es cuando alegan que se perdió la cadena de custodia. Así es. Del sitio de las casillas rumbo al centro distrital donde se reciben los votos. Ajá. En ese tramo hubo... alteración de los paquetes. Alteración de los donde paquetes. Puedes quitar algunos votos por Barbosa y puedes meter incluso algunos votos en favor de Marta Erika. Es posible, yo no lo sé, pero eso es lo que están alegando. Nada más que esa parte es más difícil que el tribunal lo pueda saber. O sea, el tribunal realmente sería muy difícil que dijera, hubo esa alteración y de cuántos votos y en favor de quién o no, como para que se vea si fueron determinantes o no esas irregularidades. Pero ¿cómo ves tú el hecho, esto de dar certeza a una elección en este caso? Por supuesto que eso se tiene que hacer. Yo insisto, se tuvo que haber hecho en el 2006 también para dar certeza. Entonces yo estoy a favor
de que cuando haya dudas, cuando haya reclamaciones y cuando el margen es reducido, relativamente se tienen que abrir los paquetes electorales. Además, aquí tenemos esa otra causal que es los votos nulos que superan a la diferencia entre primero y segundo lugar. Entonces, por lo menos para dar... ¿Eso no es faltar el respeto a los ciudadanos que contaron los votos en las casillas? Absolutamente. Como ha argumentado, según escuché, el propio Partido Acción Nacional. No, porque eso era lo que decían también en el 2006. Y recordemos que esos pueden ser errores humanos de recuento. O sea, no hay dolo necesariamente. En algunos casos habrá, a lo mejor, pero en muchos casos no. Simplemente o te equivocas, ya estás cansado, se cometen errores y entonces ya no coinciden el número de ciudadanos que llegaron a la casilla con el número de votos finales o el total de los partidos. Pero puede ser por error. Y entonces no es que les digas, oye, son unos tramposos, es decir, bueno, pues aquí el acta final de cuentas no coincide. Cuando no coincide se tendría que abrir el paquete. Si tú le dices a los ciudadanos, oigan, ¿por qué no coincide el número de ciudadanos aquí? Sí, pues nos equivocamos, estábamos cansados. Puede haber error humano y no solo dolo, pero la ley dice, aunque sea por dolo o error humano, cuando hay esas inconsistencias y ciertas condiciones y ciertas dudas de quién ganó, se tienen que abrir los paquetes. Nada más que eso operaba desde el 2006. Ahí se hicieron pato a las autoridades, habían todos los elementos y en su momento el propio tribunal se lo dijo al IFE. El tribunal le dijo al IFE, tenías que haber abierto todos los paquetes donde hubieran inconsistencias aritméticas y el IFE solo abrió el 2.5%. Pero luego el tribunal no hizo lo propio. Entonces, bueno, desde el 2006 se tenía que haber hecho esa apertura, pero por lo menos dejaron ya en las nuevas leyes elementos, más elementos para que cuando haya estos casos de duda se abran los paquetes. Y si se requiere que se abran todos los paquetes, todos. Fíjate que en el 2012, recordemos, también ante la impugnación del PRD, se empezaron a abrir ahí sí los paquetes electorales y ya iban sobre el 55-60% de paquetes y dijeron, oye, no cambia nada la tendencia, sí. Porque además ahí la distancia era mucho mayor, era casi del 7% entre primero y segundo lugar, pero ahí estaban en rumbo ya de abrir todos los paquetes, pero por ahí de lo te digo, 55-60%, el propio PRD dijo, miren, ya déjenlo, porque eso no va a cambiar la tendencia. O sea, ya habían elementos mucho más claros para abrir los paquetes electorales. Entonces yo celebro que cuando haya dudas se abran los paquetes, ¿no? Que quede totalmente, si de veras, como dice en este caso el PAN, no va a cambiar la tendencia, pues que quede claro y que se dé certeza a este procedimiento, Pepe. Muchas gracias, José Antonio Crespo, como siempre. Con mucho gusto, Pepe. El doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias.